Muy bien, pues damos ahora la palabra a Vicente Domine. Él es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha sido profesor en la Politécnica de Valencia, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad tanto en el Ministerio como en el Gobierno valenciano, durante bastantes años responsable de cuestión de infraestructuras. Así que bueno, su reciente cargo ha sido el de secretario autonómico hasta hace poco, así que daríamos la palabra a Vicente para que nos ilustre con su percepción y su idea sobre qué hacer exactamente con el tema de las infraestructuras de cara a mejorar la sostenibilidad en sentido amplio. Sí, muchas gracias y muchas gracias a ti, Chimo, muchas gracias a la cátedra pues para darme esta ocasión en unos momentos muy difíciles, en unos momentos que hace 15 días no podíamos suponer que este iba a ser nuestro entorno, pero también, mira, esto yo creo que tenemos que encontrar también oportunidades para empezar un debate muy serio de qué nos ha pasado, de cómo una línea teórica, una línea de investigación, una línea de planificación, pues muy sólida en muchas materias, pues no ha sido capaz de evitar una catástrofe, de evitar muchas víctimas y de evitar pues la que tiene pinta de ser, sin duda, la mayor catástrofe de Europa en décadas. Así que yo creo que es un buen momento para enfocar lo que habíamos venido a debatir en estas jornadas con este ejemplo que nos afecta tanto a todos. Bueno, gracias a los sistemas de televisión satelitales, pues ya tenemos una información bastante fiable de cuál ha sido, por ejemplo, en este espacio del área metropolitana de Valencia, en el sur del área metropolitana de Valencia, cuál ha sido el área que ha sufrido la peor parte del riesgo de inundación. Y, por lo tanto, a partir de ahí podemos empezar a ver cómo habían funcionado los elementos de predicción, los elementos de planificación, los elementos de previsión del riesgo y, a partir de esto, pues tener algunas ideas, algunos puntos de debate sobre lo que debemos de hacer para hacer algo distinto, porque es verdad que lo que habíamos hecho hasta ahora algún problema tiene cuando no ha dado los resultados que queríamos. Bueno, no deja de ser un momento en donde la información que todos tenemos es información en gran parte periodística, pero tengo que decir que, aparte de todo el material gráfico que ya disponemos, ya nos hemos podido desplazar por algunos sitios de las zonas inundadas y esto ya nos da pues algunos puntos de lo que sin duda pues tendremos que seguir estudiando todos, tendremos que seguir debatiendo todos, pero que nos da alguna pista de lo que realmente ha sucedido. Bueno, y a la vista de ello yo creo que es un momento para que reflexionemos sobre el concepto de ordenación del territorio. Un concepto que hemos visto que ha estado presente en toda nuestra dialéctica, al menos desde la democracia. Hemos visto un concepto que ha sido defendido por muchos especialistas y hemos visto cómo a menudo ha sido trasladado también a instrumentos de planificación y desde luego por eso yo creo que es el momento particularmente interesante para ver qué tiene que ver lo que ha sucedido con la eficacia o no eficacia de la racionalización del territorio. Desde el siglo XVIII estamos acostumbrados a introducir la razón en todo nuestro procedimiento humano, en todo nuestro procedimiento personal, profesional, como sociedades, como estados, como entidades societarias de todo tipo y, por descontado, en el territorio. La ordenación del territorio, bajo este nombre, yo creo que lo que queremos decir realmente es cómo empleamos esta razón humana para aquello que es lo que nos alberga, donde es nuestro refugio, donde nuestro espacio natural de vivir, cómo lo podemos, lo debemos someter a esa racionalidad y cómo hay una serie de elementos que se obstinan en que esa racionalidad no se imponga. Yo creo que esta crisis debe tener siempre resultados positivos, como todas las crisis a largo plazo, y entre ellas debe de ser el volver a esa racionalidad, a la transmisión de lo que hemos hecho en nuestra vida personal, a veces en nuestra vida empresarial, en nuestra vida política, en nuestra vida de todo tipo,
¿por qué no logramos convertirlo en nuestro territorio, en la ordenación de nuestro territorio, en la custodia de nuestro territorio y en la planificación adecuada de nuestro territorio? Bueno, hablando del primer elemento que nos importa desde el punto de vista de la ordenación del territorio, de la planificación y de la regulación, voy a hacer aquí un resumen rapidísimo. Tenemos en la sala a Vicente Domene. Tengo que decir que, curiosamente, muchas veces nos confunden en la consellería. Yo me llamo Vicente Domene, él Vicente Domene, pero aparte de esa confusión, pues la verdad es que hemos tenido vidas administrativas muy paralelas y, por lo tanto, que el que yo hable del Patricova, pues me parece una impertinencia, pero creo que lo tenemos que hacer y nada mejor estando presente Vicente. Bueno, los que no seáis de Valencia, lo que hay que recordar es que ya hace un cuarto de siglo, el tiempo pasa mucho más rápido, esto es finales del siglo pasado, pues se puso en marcha una idea de cómo introducir los mecanismos de planificación territorial en relación con el riesgo de inundaciones. Después de una tradición muy antigua, sabéis, en la región metropolitana de Valencia, en todo el litoral de la Comunidad Valenciana y el Mediterráneo en general, de episodios de grandes desastres vinculados a las inundaciones, uno muy señalado en la ciudad de Valencia, el año 57, y por descontado, ya lo recordamos todos mucho mejor, la famosa Pantanal del Júcar, ya hace prácticamente 40 años, y episodios de menor intensidad, pero que nos habían venido alertando de los grandes riesgos que teníamos. Bueno, pues este esfuerzo, en donde hay que recordar, pues con Vicente, mucha gente desde el punto de vista técnico, hay que recordar el impulso político que le dio el que fue entonces consejero José Ramón García Antón, amigo mío, muy amigo mío, compañero de profesión, que supo aprovechar la unificación de las competencias en urbanismo, ordenación del territorio, políticas hidráulicas y políticas de infraestructuras para alentar, para cobijar, para soportar políticamente este esfuerzo técnico de el tener un plan de acción territorial del riesgo de inundaciones, que ha servido de guía para muchas otras regiones, para muchas otras comunidades, para otros países, y que ahora estamos viendo cuál ha sido su nivel de efectividad. Lo comentábamos hace un momento de pie, fue desde luego una de las piezas que ayudaron a que el Estado, desarrollando la Directiva Europea del año 2007, pusiera en marcha sus planes de gestión de riesgo de inundación, en particular el de la demarcación hidrográfica del Júcar. Sabéis que hay uno vigente, que se está ahora renovando, y que ha bebido en gran parte de los principios de los que se manejó en la elaboración del Patricova. Estos son los dos elementos de planificación que hemos tenido, los dos elementos que han estado basados en estudios hidrológicos muy profundos, en estudios territoriales muy profundos, en la vinculación con la estrategia de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, y, por lo tanto, desde una base teórica muy potente, desde una base técnica muy potente, desde una base de multidisciplinar potentísima, y que después de ya muchos años, estamos hablando de ya bastantes años de entrada en vigor y de reforzamiento a través de las políticas estatales y de los planes de gestión, pues se ha venido aplicando como instrumento de regulación, como instrumento de ordenación, como instrumento de supeditación de los planes de urbanismo durante ya bastantes lustros en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues sabiendo lo que son estos instrumentos, he hablado 2 minutos de ellos porque algunos de vosotros no los conocéis tan cotidianamente como los que hemos desarrollado nuestro trabajo fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, pues podemos ver qué respuesta han tenido cuando se ha presentado un fenómeno de este nivel de probabilidad, inicialmente tan bajo, de este periodo de retorno tan alto, como ha sido Perdón, yo voy a hacer aquí, empezando, Chimo, si me permites el debate, voy haciendo una enmienda a la totalidad. Yo no sé por qué coño hablamos de la Dana. Esto ha sido una inundación.
que es una cosa completamente distinta. Yo no sé en qué momento dejó de comprenderse. La dana, por descontado, es un fenómeno meteorológico que tiene efectos distintos en lugares distintos y, por lo tanto, esa aplicación al territorio de la meteorología da problemas distintos, riesgos distintos y soluciones distintas. Desde luego, en la Comunidad Valenciana, el riesgo de inundación se entendía mucho mejor que el riesgo de una dana y no sé por qué estamos empleando esta terminología. Es mucho más acertada hablar de riesgos de inundación, de riguá, de pantaná, en valenciano, en castellano o en cualquier otro idioma. Lo que hemos tenido es un episodio brutal de inundación. Ha llovido no mucho en el área metropolitana en los últimos 15 días, pero hemos tenido uno de los mayores efectos del riesgo de inundación de toda nuestra larguísima y milenaria historia. Bueno, pues esto yo creo que todos ya tenéis alguna información. Vamos a emplear la base cartográfica del Sistema de Información Cartográfica de Inundaciones del Ministerio de Transición, que aporta incluso, como sabéis los que lo habéis utilizado, y si no, pues yo creo que se autoleen a sí mismo. Estamos hablando de peligrosidad y estamos hablando de cotas de la mina de agua, prácticamente, y por lo tanto esa gama de azules yo creo que nos indica perfectamente cuáles son las previsiones que teníamos tanto en el Patricova y en los planes de riesgos de inundación del Ministerio de Transición. Estamos hablando de un barranco que tengo que decir que desgraciadamente ni siquiera tiene un nombre comúnmente aceptado en toda la toponimia valenciana. Tiene como 10 nombres distintos. Realmente esto hay que decir siempre que la gente siempre lo conocía como el barranco. La nomenclatura de los ríos es bastante reciente. El río Palancia hasta hace muy poco no tenía un nombre, porque era el río. De forma que esto es el barranco de Massanassa, el barranco de Paiporta, el barranco de Picaña, el barranco de Torrente, el barranco de Chiva. Bueno, y esos nombres se han conocido mucho más que el nombre que ahora utilizamos ya de forma homogénea, que es el Barranco del Pollo. Barranco del Pollo, que tiene una cabecera situada al lado de la población de Chiva. La orografía, como veis, empieza a cambiar radicalmente, pero en un curso medio estamos hablando de una especie de planicie con cierta elevación sobre el Lille del Bar, en donde se produce... Se produce una zona de remanso en torno al cruce de la A3 con el bypass, en el llano de Quart. Es una zona interesantísima, tremendamente interesante, porque ha aportado una gran laminación de los flujos, históricamente y en este episodio, y a partir de ahí se produce un descenso con alguna pendiente hacia la zona lacunar, en lo que, visto con estos azules, se comprende perfectamente que esa zona lacunar, que hoy conocemos como Albufera, solamente hace 2.500 años, hay estudios de limnología tremendamente interesantes que nos están dando mucha información de esa etapa puramente ya histórica. Debemos de considerar que no deja de ser una zona deltaica y de albuferas que tiene una gran relación entre el Júcar, el Turia y los demás, digamos, cursos menores de avenamiento. Ahí se ve perfectamente cómo el Barranco del Pollo está... Para sacar el cursor, perdona. Pues a partir de aquí el Barranco del Pollo tiene este curso, pero también tiene una conexión con el Barranco de Pozalet o de la Saleta, aquí en un punto determinado un poquito antes del Centro Comercial Bonaire, que confluye. Fijaos, viene hacia esta zona y los estudios limonológicos, los estudios de paleogeografía, nos indican que la costa estaba situada más o menos acá, en un episodio histórico de hace 2.500 años, y esto era el último extremo prácticamente de la Albufera. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema cuasi deltaico que iba alimentando la Albufera. Bueno, y a partir de ahí, lo que ha pasado es que en la zona
media del cauce del río Magro, una zona media, intermedia del Turia. El Turia también ha tenido gran carga de agua. Se han producido bastantes efectos en la zona de Quart de Poblet, por ejemplo, pero muchísimos menores que la Barranco del Pollo. Pues esto ha llevado a que esta zona, en donde no ha salido por no sé qué, lo estamos leyendo sobre PowerPoint y no sobre PDF, y no ha salido la transparencia, ahí dentro está Turís, ahí dentro está Godelleta, donde se han producido precipitaciones muy superiores a toda la memoria histórica y probablemente dentro del rango del periodo de retorno de los 500 años. Esto ha producido una carga impresionante sobre un territorio que, por otra parte, estaba fuertemente transformado. Esto es algo también muy común del litoral mediterráneo. Nosotros estamos aquí hace 2.500 años. Desde luego, cuando hicimos el parque logístico, pues encontramos una instalación logística muy antigua, una villa, en una ubicación como acá. Ha habido una fuerte antropización de todo este llano, desde luego primero con elementos agrarios y a partir de hace 60 años con la creación de esta nueva ciudad que surgió a partir de las ciudades que teníamos en los años 50. Esto tenemos que ser muy conscientes. Yo creo que para el debate general debemos de reforzarlo mucho. O sea, las ciudades españolas en gran parte son nuevas ciudades. Son nuevas ciudades creadas precipitadamente, creadas desordenadamente, creadas muchas veces no bajo los principios de la buena práctica territorial y urbana, sino bajo los principios de una demanda brutal, de movimientos demográficos brutales y bajo unos regímenes determinados en donde predominaba pues, determinados elementos muy distintos de la racionalidad de la implantación. De forma que este espacio pues, fue transformado en una serie de usos urbanos que acotaron las zonas de laminación. Bueno, esta zona de laminación que vemos aquí, esta zona en donde vemos perfectamente cómo el cauce natural se expande, pues ha sido una de las zonas cero de la inundabilidad. Se habla muy poquito de ella porque es una zona rústica, es una zona que debemos su preservación al Patricova, al que esto se determinó ya hace 25 años y por lo tanto se han frenado cualquier modelo de desarrollo sobre estos espacios y que afortunadamente pues, ha servido para ese papel de laminación de una forma muy efectiva. Tengo que decir que yo hace 3 días visité cómo ha quedado esta zona y tengo que decir que no encontré ninguna otra huella. Era probablemente de los primeros que entraba en ese espacio y enhorabuena, porque los niveles de inundación y los efectos se parecían mucho a la predicción de los modelos. Así que pues hay que decir que de eso sirvió todo este entramado para preservar desarrollos urbanos que hubieran quitado esa capacidad de eliminación y hubiera convertido en las puntas del hidrograma mucho más dañinas aguas abajo. Bueno, si queréis una foto de hace 5 días, pues esto es el fenómeno territorial de una avenida del siglo XXI, que tiene algunas diferencias sobre las avenidas anteriores. Todo esto que nos habían enseñado de pequeñitos, no solamente en esta Santa Casa, sino en nuestros colegios, de los fenómenos de deposición, etcétera, de los fenómenos de arrastre, de la capacidad de arrastre, pues ahí los veis. La verdad es que esos bolos que veis ahí se producen unos 15 kilómetros más abajo de donde probablemente procedían estos materiales, porque es evidente que la capacidad de transporte aumenta mucho, porque estamos hablando no de una avenida de agua, estamos hablando de una avenida de un material que es una especie de lodo con una capacidad de transporte muchísimo mayor y que va produciendo una deposición sobre el terreno preexistente en función de la velocidad del agua, en función de otra serie de factores. Y, por lo tanto, ahí es donde empiezan a depositarse primero las gravas que vemos a la izquierda, los grandes bolos, y os llamo la atención, luego lo veremos, esto que veis aquí, que es una novedad del coca-coliense, perdón por emplear este término, pero es una novedad en nuestra hidrología y en nuestra geología. Pues resulta que tenemos 100.000 coches que se han convertido en elementos flotantes.
Desde luego lo veremos con un poquito más de detalle. No tenemos tiempo para enseñaros otras fotos en esta zona, pero esto que veis aquí era un coche. No me preguntéis de qué marca, porque yo he sido incapaz de identificarlo. Esto es nuestras maravillas tecnológicas del siglo XXI. Esto que, si habéis visto una película que yo sé que es muy floja desde el punto de vista científico, pero es muy interesante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del arte cinematográfico, se llama Interstellar. Esta cápsula que nos protege de todos los cambios climáticos y nos permite ir a otro planeta, creo que todos habéis visto la película. Bueno, pues esto no es una nave de esa película, esto ahí no estaba dentro Anne Hathaway. Los vehículos son verdaderos cáscaras de huevo de metal que se deshacen inmediatamente, que se convierten en un amasijo y que no nos protegen de nada. Lo digo con esta rotundidad porque cuando sepamos cuál ha sido el origen de las muertes, veremos que el que no tengamos la percepción pública de que lo primero que hay cuando pasa un fenómeno de este tipo es huir del vehículo, no salvar al vehículo, probablemente cambiaría mucho los efectos que hemos tenido en cuanto a víctimas. Bien, pues esto es el efecto en una zona de este tipo. Esto es el efecto de autorrenaturalización del territorio. Y otra de las líneas que a mí me gustaría que luego debatiéramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Reconstruir esto? Esto yo creo que no debe ser reconstruido. Esto debe de ser conservado como estaba antes de que hace 2500 años los romanos empezaron a roturar y a bancar a la tierra. Por eso tenemos una oportunidad excelente de la recuperación de los cauces extraordinarios, de la recuperación de las zonas de laminación que ya conocemos perfectamente, y no emplear este término de reconstrucción, que a mí no me gusta nada, como la devolución al estado en que hemos encontrado esto antes del fenómeno. ¿Por qué no es lo correcto? Porque eso que habíamos encontrado era algo incorrecto desde el punto de vista de la racionalización del espacio. Bueno, tengo que decir que como fruto de las predicciones del Patricova, pues se han ido haciendo cosas que han sido capaces de limitar en esta zona los efectos de la inundación. Esto que veis aquí es una zona logística. Hay que decir una cosa muy importante, esto es suelo público de la Generalitat Valenciana, y cuando las políticas de suelo, y lo voy a decir por enésima vez, los que me habéis tenido que aguantar en alguna charla, lo repito mucho, las políticas públicas de suelo son las que consiguen hacer suelo de verdadera calidad. Yo creo que las únicas. Por eso los holandeses, que tienen un territorio tan absolutamente, increíblemente complejo e increíblemente con cualidades de progreso como el nuestro, nosotros nos parecemos mucho a los holandeses y nos parecemos mucho a los del área metropolitana de Shanghái. Nos parecemos mucho a ciudades como Shenzhou o como Buzhou, porque ellos también han sabido sacar un rendimiento brutal al entorno de Shanghái, que sabéis es una nueva ciudad, del entorno de Suzhou, de Buzhou, al vivir en una zona completamente complicada desde el punto de vista del riesgo, pero hacer grandes focos de desarrollo milenarios donde estaban. Bueno, lo vengo a decir porque aquí en este caso, cuando se hizo este desarrollo urbano, seguimos todas las instrucciones del Patricova, preguntamos a la Confederación Hidrográfica cómo se iba a solventar el encauzamiento del barranco, llámese de la Horquilla, Pozalet, etcétera, como queramos llamar, que esto que había aquí. Nos dieron unas propuestas que se estaban barajando, esto pasó hace 25 años, y lo que se hizo es introducir elementos de laminación adicional. Se decía antes en la anterior intervención, yo creo que no estamos en un momento en donde tengamos que ir concentrando caudales de ningún tipo, ni en régimen ordinario ni en el régimen extraordinario, sino ir a procedimientos de laminación lo más natural que podamos. Por lo tanto, lo que se hizo acá es un gigantesco sistema de laminación que tiene esa forma tan absolutamente curiosa porque, pactado por la Confederación, lo que tiene es
el carácter del canal que debía de haber sido continuado por la Confederación Hidrográfica. Bueno, esto es lo que nos dice el Patricova convertido en el SNECI, el plan del Ministerio de Transición, y afortunadamente tenemos que decir que en esta foto de hace 3 días, pues veis que ese canal, esto tiene 5 metros de profundidad, por lo tanto es un gran volumen de agua el que se pudo captar a través de esa gigantesca balsa de laminación. Eso ha prevenido de la inundación de la parte de la izquierda y de la parte de la derecha, que tenía otra serie de problemas. Es un polígono muchísimo más antiguo y que debía haber ser solucionado por lo que ya se preveía de convertir no ese tramo en un tramo concreto, sino en algo mucho más largo. Lo digo porque la existencia del Patricova permitía hacer este tipo de cosas, no solamente de ordenación, sino de incluir en los procesos de urbanización elementos que aminorasen los problemas ante la situación de riesgo. Esto es otro elemento quizá más modesto. Esto estamos hablando a la derecha de Aldaya-Lacuas, y lo que veis de forma muy fina es una bulevar que se construyó hace 25 años para, digamos, ordenar todo el tráfico industrial de una zona que está en el epicentro de la actividad productiva del área metropolitana de Valencia, que es la zona industrial de Aldaya-Lacuas. Abajo tenemos el término de Torrente. Bueno, hay una batería de 8 o 10 polígonos industriales, y para los que no seáis de aquí, pues aquí tenemos Nuevo Centro, perdón, Bonaire. Para los madrileños tengo que decir que esto es una imitación de Madrid Sur, así que como Madrid Sur seguro que lo conocéis, pues se parece mucho a Bonaire. Bueno, pues lo que hicimos aquí, conversaciones con la Confederación Hidrográfica, pues pasó lo mismo. Un análisis de inundabilidad. Ese análisis de inundabilidad al final nos dijeron que se resolvería a través del encauzamiento de la Saleta hace 25 años, y por lo tanto lo que hicimos es algo que privase de inundación a la zona en donde actuamos, en previsión que después había que hacer el encauzamiento del barranco de la Saleta y la solución del barranco del Pollo. Esta cuneta que veis aquí, que está grafiada, ha hecho un papel ahora muy importante, porque si volviéramos a la foto de inicio, realmente el nivel de agua que ha entrado en esta población, que se llama Alacuas, ha sido mucho menor que la que hubiera entrado sin la existencia de ese gran cunetón. ¿Por qué decimos cunetón? Pues porque esto, ante la ineficiencia en ese momento de la Confederación Hidrográfica para el encauzamiento, llegamos al acuerdo de que lo íbamos a llamar cunetón, pero realmente es un cauce de captación de avenidas, con su desembocadura convenida con el Ministerio de Transición y la Confederación en este punto. Este cunetón se rehizo hace 10 años y la verdad es que ahora ha tenido un funcionamiento muy bueno. Bien, ¿por qué lo pongo encima de la mesa? Hemos visto una actuación urbanizadora que no solamente se ha planteado a la vista de las zonas inundables previstas y las zonas con riesgos, sino aquí una acción infraestructural que ha tratado de ser una acción que también resolviera problemas vinculados a la inundabilidad. La integración de los elementos de riesgo de inundabilidad, de los elementos que necesitamos para proteger, para minorar estos riesgos, y de las acciones en materia de infraestructuras, yo creo que tiene muchos réditos. También tengo que decir que en el área metropolitana, en el sur, en Silla, todos conocemos que hay una zona que en estos momentos no hemos tenido problemas, tocamos todos madera, que es el barranco del Miperrell, el barranco de Pigasén y los avenamientos que llegan al centro de Silla, que son muy conocidos. Bueno, en este momento, como su cuenca no ha sido afectada por la Dana, no hemos tenido un problema, pero es una zona muy importante. Pues tengo que decir que nosotros propusimos desde la Generalitat que la construcción del AVE fuera unida a algo que todo el mundo comprende, que todo el préstamo de tierra se hiciera para generar unas gigantescas balsas de laminación que disminuyeran el riesgo y decantaran las aguas que finalmente iban a parar a la Albufera. No se pudo acordar hace 20 años esto con la Confederación
hidrográfica y con el Ministerio de entonces competente Ferrocarriles, y desgraciadamente pues es una zona que se ha tenido que variar al final la altura de la autopista que pasa por ahí, pero es una zona que persiste. Tengo que decir esto porque a ver si ahora que hemos tenido el gran susto en el Barranco del Pollo, nos olvidamos que esto es una parte de los gravísimos riesgos que tenemos en toda la región metropolitana de Valencia. Y tengo que recordar que seguimos teniendo riesgos muy importantes en el norte del área metropolitana, en Massamagrell, en Puebla de Farnals, en Puzol y en Rafelbuñol con el farroso Barranco del Bors, que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, como es muy próximo al final de la Sierra Calderona, os recomiendo para vivir, porque es uno de los mejores espacios que tenemos en la área metropolitana. Te despiertas y ves toda la Sierra Calderona. Si la ves tan cerca la Sierra Calderona es que el tiempo de concentración de las lluvias, en cuanto eso caiga sobre ese extremo de la Sierra Calderona, da unos caudales que, no lo digo yo, lo dice el Patricova, van a causar fuertes problemas de inundación en la población de Rafelbuñol. Bueno, es que podría hablar de Benifayó, podría hablar de Sollana, podría hablar de Almusafes y podríamos hablar largo y tendido de la Ribera de Valencia. Bueno, y a los que no sois de aquí, pues seguro que habéis disfrutado, a lo mejor paseando por el viejo cauce del Turia. Es una zona inundable con una altura de lámina de agua de 110 centímetros. Porque resulta que en esa cola del viejo cauce, no del nuevo cauce, se está produciendo un proceso de urbanización muy acelerado y, por lo tanto, los tiempos de concentración están disminuyendo mucho, la permeabilidad del suelo no se está utilizando y, por lo tanto, el barranco de Andolsa, el barranco de la Fuente, parte de las fuentes, etcétera, pueden producir incluso en el viejo cauce del río Turia serios problemas de inundabilidad. Bueno, esto lo dejo entre paréntesis porque lo que no sería justo que ahora que nos estamos acordando del Barranco del Pollo y todo el sistema relacionado con el Barranco del Pollo, nos olvidaremos de los muy serios problemas que tenemos en muchos otros espacios del litoral de la región metropolitana de Valencia. Bueno, esto es la zona cero. Pues tengo que decir que la zona cero, ahí el amarillo es obviamente lo que no había una predicción en el SENECI de lámina de inundación, pues la zona cero ha acertado en gran parte el Patricova, pero hemos encontrado que se ha producido una seria y muy importante zona de entrada de agua. Perdón, pero yo creo que vale la pena, vamos a volver a la imagen anterior del principio, y estábamos hablando de esta zona, creo que aquí hay una imagen de esta zona que veis acá, que corresponde a la parte norte del municipio de Sadaví, una franja del municipio de Benetúser y de Alfafar que está por acá. Esto es Paiporta y esto es Picaña. Bueno, pues como veis, estos marrones que veis por acá, si lo comparamos con los azules de diversa gradación de Patricova o SENECI, veis que coinciden bastante, pero el que haya habido una fortísima salida de agua, probablemente desde entre Picaña y Paiporta, desde aquí hasta acá, hasta Castellar Liberal, y probablemente también haya llegado una parte del Barranco de la Saleta por acá, porque aquí hay zonas que todo lo predice, que se haya acumulado para acá. Esto estaba solo parcialmente previsto en tanto el Patricova como el SENECI. Estamos hablando, esto es lo que nos decía que podía venir de la Saleta, pero ahora ha sido mucho más importante porque en este punto, como todos sabéis, ha rebasado el cajero del río Turia, del nuevo cauce del río Turia, y por lo tanto aquí se ha producido esta entrada, pero además la huella esta es muy perceptible. Y a mi impresión es que viene de más arriba, viene de aquí. Pero además de esto, por aquí se ha producido una fortísima entrada de agua que ha entrado
por el polígono de la Pascualeta, perdón, yo sé, cuando voy a otro sitio, el emplear toponimia del sitio, yo sé que es muy desagradable, porque solo la conocemos los de la tierra, pero, perdonadme, tengo que ser muy rápido. Este se llama el polígono de la Pascualeta, esta es la rotonda como de la CV400 Avenida del Sur, que tiene una torre eléctrica. Esto es Sociópolis, y por aquí ha habido una entrada de agua muy, muy importante, que a partir de aquí se ha encontrado con una cierta barrera. Esto es un terraplén desde este punto del ferrocarril. Aquí había un paso a nivel, el famoso paso a nivel, y por aquí se ha producido una entrada fortísima de agua que ha terminado por devastar toda esta franja, que es una franja de usos comerciales, usos terciarios, usos logísticos de mucho valor añadido. Es el gran zona comercial del área metropolitana de Valencia, no organizada, no formal, que no solamente ha tenido entrada desde lo que era ya muy previsible, la zona del Orba, situada entre Benetúser y Alfafar, sino también desde esta zona que no era previsible. De hecho, el flujo de agua ha sido tan importante que la cota de la V31, aquí la llamamos pista de silla, de sus barreras de contención, no ha servido para represar ese agua, de forma que ha pasado a la Pobleta y ha pasado a Castellar Liberal, que no aparecía señalada con riesgo de inundación. Esto siempre periodo de 500 años, por descontado. Bueno, ¿por qué esa diferencia tan grande? Bueno, pues esto yo creo que los hidrólogos, los meteorólogos tienen mucho trabajo para justificarlo, pero yo solo me atrevería a decir dos causas. Yo tengo que reconocer que si algo sé es de algunos temas de infraestructuras viarias, de ferroviaria, de transporte, de movilidad, de urbanismo, y no sé nada de ingeniería hidrológica. Pero yo me atrevería a decir que aquí se han producido dos cosas importantes. Primero, que recordemos que el día anterior hubo un fenómeno ya de fuertes lluvias. Ese fenómeno de fuertes lluvias del día anterior hace que la lluvia de ese día vaya precedida de un momento en que se produce una saturación de suelo en un embalsamiento y, por lo tanto, ese descuento que hacemos en las zonas que hay de posible laminación ya no lo tenemos. Pero creo que aún más importante por lo tanto, es que estamos hablando, si es verdad, fijaos la sutileza de lo que voy a decir. No es lo mismo que haya 600 litros en un día que haya 800 litros en 24 horas. Lo comprendemos, ¿no? Claro, si el fenómeno empieza el día anterior a las 9 de la noche y desde las 9 hasta las 12 está dejando 300 litros y el día siguiente hasta las 9 de la noche tenemos 600 litros, lo que tenemos en 24 horas es más de 600 litros, tenemos 900 litros. Así que este ajuste yo creo que es importante que se tenga en cuenta. Pero bueno, hablamos antes de este nuevo vecino que tenemos desde el tiempo que llevamos aquí, desde los 2.200 años que llevamos acá, en esta zona, tratando de hacer cosas, que son los vehículos. Bueno, pues ahora tenemos una suerte, que los vehículos, perdonad que esto lo diga, pero yo soy de la generación que mi primer coche fue un 2 caballos. A los jóvenes os tengo que decir, buscarlo en Google, un 2 caballos era una especie de cosa que el agua entraba por todas partes y que por lo tanto no tenía ningún nivel de impermeabilidad, ningún nivel de estanqueidad. Bueno, lo que tenemos ahora son verdaderos elementos completamente estancos, con un gran nivel de flotabilidad y que, por lo tanto, en el momento que son elevados del suelo, se convierten en... Sí, me recomiendan que termine en 5 minutos y lo voy a tratar de hacer. Se convierten en verdaderos elementos que forman parte del fenómeno de la inundación, porque eso, lo que es una barca, se convierte en algo que algunos dentro de ellos han encontrado, desgraciadamente, la muerte, y cuando llega a este nivel simplemente se convierte en unas planchas de metal que es el armado de la estructura, de una nueva fórmula de obstáculos a la evacuación del agua. Eso pasa en la zona de laminación
Y esto nos pasa en la calle Gómez Ferrer de Alfafar Sedaví. Esta calle, al final, tiene un estrechamiento, lo hemos visto en todos los periódicos del mundo, y ahí tenemos estos nuevos elementos flotantes que se convierten en las grandes piezas que forman verdaderas presas y que alteran de una forma radical la capacidad de evacuación de los cauces. Bueno, en esta versión no he podido incluir nada más que esta foto que veis ahí, la que veis ahí. Este es el puente de la etapa de Carlos III, entre Massanassa y Catarroja. Veis el ojo de Carlos III y lo que veis al lado de las pilas del puente de Carlos III, desgraciadamente es una pena, las fotos las podría proyectar ahora, pero no tenemos más tiempo. Lo que veis ahora es que los tajamares se han convertido en un megatajamar que está articulado en torno a la estructura que le produce estos elementos metálicos, junto con los troncos que venían sucediendo en los últimos 4 millones de años que creo que estamos en este planeta. Y eso ha supuesto una variación muy sustancial de la capacidad de resistencia de los puentes. Bueno, esto nos hace mucho que pensar sobre la planificación. Bueno, por descontado, el Patricova daba recomendaciones muy claras qué había que hacer con el Barranco del Pollo, y la planificación del Ministerio también los tenía. Desde hace 25 años. Desde hace 25 años. La última solución, después de muchos debates, era un doble encauzamiento del Barranco de la Saleta y la conexión del Barranco del Pollo con el nuevo cauce. Aquí lo tenemos. Pero ahí está. Por lo tanto, primera conclusión, y he gastado 2 minutos de los 5, primera conclusión que a mí me gustaría decir. Gracias a Dios que tenemos instrumentos de planificación y regulación de usos del suelo que han sido muy potentes a la hora de ordenar todo el territorio para mitigar de una forma muy importante los efectos de esta riada, y gracias a Dios que esto ha sido lo que nos exigían a todos cuando hacíamos infraestructuras. Aguas arriba de ese puente, yo diseñé otro puente, el de la Avenida del Sur, CV 400, y afortunadamente lo hicimos de acuerdo con el Patricova. Ese puente, gracias a Dios, ha servido de conectividad y de etapa de atención inmediata, de la función de atención inmediata. Así que, chapó, porque lo tenemos. Pero, ojo, esta planificación también le vemos agujeros. ¿Y qué agujeros son? No son agujeros técnicos, no son agujeros metodológicos. Primero, estamos en un nuevo escenario, el cambio climático, la presencia de estos flotantes, la presencia de nuevos usos del suelo nos obliga a una revisión urgente. Es una planificación sectorial, debía de haber sido una planificación integrada, y esto no lo digo porque nos haya intentado 45.000 veces, sino por una serie de factores que no lo ha convertido en una pieza de una planificación integrada del territorio. Y muy importante, la planificación integrada debe ser vertical y horizontal. Y lo voy a decir casi con irritación, vertical e horizontal. Porque el estado que tenemos desde hace 45 años, la ordenación del territorio en gran parte corresponde a la administración del Estado, porque lo que se ha cedido a las comunidades autónomas no incluye la articulación de todas las infraestructuras estatales y de muchas otras políticas que definen el territorio. Por lo tanto, y esto tengo que decir que no pasa en países que tienen sistemas parecidos a nosotros, ya sea porque se delega en los Länder, como es el caso de Alemania, ya sea porque los estados tienen grandes capacidades de acción, como es Estados Unidos, o ya sea porque las propias provincias, como es el caso de Holanda, ceden muchas competencias al Estado. Pero la planificación ha de ser horizontal y vertical. Y, por lo tanto, esa planificación hecha desde la comunidad autónoma, tremendamente eficiente, pues ha sido una planificación que se ha venido pactando con la planificación hidrológica del Estado, pero no con la planificación de infraestructuras del Estado. Este ejemplo que decíamos antes es un efecto de la comunidad autónoma, pero no se ha podido pactar con el Estado. Bueno, 10 por planificación, 0 por acción territorial. 2025,
dentro de mes y medio empezamos ya el siglo XXI de verdad, no sirve absolutamente de nada la planificación sin la acción territorial, de nada. A la acción territorial no solamente me estoy refiriendo a la acción en relación con el Patricova. La acción territorial es la que desarrollábamos con el urbanismo tradicional, con los programas de actuación de los planes de urbanismo, que han decaído completamente. La planificación es la que, lo recordábamos esta mañana con un compañero, la que se hacía en materia de infraestructuras por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Esa planificación ha decaído completamente. La acción territorial es esencial porque estamos no ante un fenómeno de pasividad de contemplación del territorio. Tenemos que adecuar el territorio, tenemos que regenerar el territorio, y con esto voy a acabar. Tenemos que hacer una nueva agenda. Lo que ha pasado estos días en Valencia es algo que yo vincularía mucho con lo que ha pasado en políticas de vivienda y la escasez de suelo, lo que ha pasado en materia de movilidad y lo que ha pasado en muchas otras cosas. Ojo, que esto no se trata de observar el territorio, no se trata de planificar el territorio, se trata de actuar en el territorio. Y de actuar de una forma que cada vez tiene sus fórmulas, en zonas urbanas, no urbanas, en zonas antropizadas, no antropizadas. Pero cuando hablamos de un área metropolitana, yo, más que el término reconstrucción, yo hablaría del término regeneración. Nuestras áreas metropolitanas, en España, en Italia, en muchos otros sitios, ojo, en Chile, luego haremos algún comentario sobre Santiago de Chile. La ciudad de Santiago de Chile tiene sitios preciosos y sitios que se parecen mucho a nuestra área metropolitana de Valencia. Y como en nuestro caso, lo han construido hace 60 años y lo han construido en una etapa que la gente quería comer y los gobiernos no se preocupaban de estas cosas. Es una ciudad mal hecha, es unas metrópolis mal hechas. A ver si nos enteramos. Y por lo tanto nuestra visión no tiene que ser solamente de observación y de planteamientos pasivos, sino tiene que ser de una seria acción territorial para ese papel de regenerar, adecuar el territorio a las nuevas realidades. Y para eso yo tengo que decir que no solamente tenemos que preocuparnos los que desde el punto de vista intelectual hemos venido trabajando con esto. El ejemplo del Patricova lo podíamos encontrar en muchos planes generales, en muchos planos territoriales. Yo creo que tenemos la mejor escuela, una de las mejores escuelas sobre planificación territorial. Pero esto tiene que venir acompañado con la acción territorial. Tiene que venir acompañado con que tenemos que actuar sobre el territorio y para eso hace falta repensar la gobernanza del territorio. Repensar porque lo que estaba detectado, lo que estaba programado, lo que estaba analizado, tiene tantas dificultades para salir adelante. Y por qué a veces esta falta de una gobernanza entre el nivel urbano, el nivel metropolitano, el nivel autonómico, el nivel provincial y el nivel estatal y el nivel europeo tiene tantos problemas para encontrar una esfera de consenso en cuanto a la planificación. Perdón, he gastado, me parece, 5 minutos más del tiempo que dedicamos al debate posterior, así que lo compensaré y en el debate ya no hablaré. Muy bien, muchas gracias, Vicente.